Los periodos de la filosofía medieval 2. El esplendor de la escolástica. Siglo XIII. San Alberto Magno, 1206 a 1280. Santo Tomás de Aquino, 1224 a 1274. San Buenaventura, 1221 a 1274. Juan Dans Scoto, 1266 a 1308. La decadencia de la escolástica. Siglo XIV. Guillermo de Ockham, 1295 a 1349. Temas clave de la filosofía medieval. La relación entre fe y razón. La novedosa concepción de Dios. La noción del ser como creado de la nada, ex nihilo. Dios dijo a Moisés, soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Éxodo 3, 14. El descubrimiento de la voluntad. Corrientes de la filosofía medieval. La corriente platónico-agustiniana, siglo XIII. El descubrimiento de Aristóteles. El averroísmo, siglo XII-XIII. El aristotelismo no averroísta. Tomás de Aquino, siglo XIII. Santo Tomás de Aquino, 1224 a 1274. Nace en el castillo de Rocaseca cerca de Nápoles en 1225. Entra a la Orden de los Oblatos en Montecassino. Cursa los estudios en artes liberales en la Universidad Imperial de Nápoles. Estancia en París 1245 y en Colonia, 1248 a 1252, con Alberto Magno. Bachiller en París y maestro de teología en 1256. Lector Curie en Orvieto, Roma y Viterbo. Vuelve a París, 1269 a 1272. Marcha a Nápoles como profesor en su universidad. En 1274 muere en la abadía de Fossanova cuando marchaba al Concilio de León. Obras. Comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, Summa contra Gentiles, De Veritate, Summa Teológica, comentarios las obras de Aristóteles, comentarios a diferentes libros de las Sagradas Escrituras. La filosofía de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, maestro del orden. Relación armoniosa entre revelación divina y conocimiento natural. La distinción real entre esentia y esi. La teoría de los trascendentales. La supremacía de la inteligencia sobre la voluntad. Relación entre la filosofía y la fe. La tesis tomista es contraria al fideísmo y al racionalismo. La revelación divina no condena a la razón humana. La razón humana no es posible que supere el alcance de los misterios de la revelación. Dios es el origen de la revelación y el origen de la razón humana. Dios es la verdad y no puede contradecirse. Si hay diferencias son estas debidas a la fragilidad humana. Tomás de Aquino postula la neta distinción de la fe y la razón. No es lo mismo una verdad aceptada por la fe que una verdad demostrada por la razón. Sin embargo, las verdades alcanzadas por la fe son de rango superior a las verdades filosóficas. Tomás de Aquino afirma, respecto a la verdad de lo que confesamos acerca de Dios, este modo es doble. Hay ciertas verdades divinas que totalmente exceden toda capacidad de la razón humana, como el hecho de que Dios es uno y trino. Otras hay que también pueden captar la razón natural, como la existencia de Dios,
y ciertos atributos como su unidad, y que los filósofos han probado usando de la luz de la razón natural. Summa contra Gentiles, capítulo 3. Las verdades filosóficas y su ejercicio son buenas para la fe. Con la filosofía se alcanza los preámbulos de la fe que apoyan a la fe misma y ayudan a su estudio. Las 5 vías de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino afirma: debemos advertir que las cosas sensibles, principio del conocimiento de nuestra razón, contiene en sí algún vestigio de la imitación divina, aunque tan imperfecto, que por sí solo es incapaz totalmente de descubrirnos la sustancia del mismo Dios, pues los efectos tienen alguna semejanza con sus causas, puesto que el agente produce algo semejante a sí. Pero el efecto nunca llega a alcanzar una perfecta semejanza con su causa. Summa contra Gentiles, capítulo 8. La existencia de Dios no es evidente a la razón, conviene buscar unas pruebas racionales de su existencia. Estas pruebas parten de la estructura metafísica de la realidad. A partir de aquí busca el porqué de esa estructura, utilizando el principio de causalidad. En efecto, se parte de un hecho de la experiencia. Se le aplica a este punto de partida el principio de causalidad eficiente. Se constata de lo absurdo de proceder hasta el infinito en la cadena de las causas. La transferida de forma congruente a un primer principio que llamamos Dios. Primera vía: el movimiento como actuación del móvil. Es cierto y consta por el sentido que en este mundo algunas cosas son movidas. Pero todo lo que es movido por otro. Por tanto, si lo que mueve es movido a su vez, ha de ser movido por otro, y este por otro. Mas así no se puede proceder hasta el infinito. Luego es necesario llegar a un primer motor que no es movido por nada, y todos entienden que es Dios. Segunda vía: experiencia de un orden de causas eficientes. Vemos que en este mundo sensible existe un orden de causas eficientes, pero no vemos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, porque de lo contrario sería anterior a sí mismo, lo cual es imposible. Ahora bien, no es posible que en el orden de causas eficientes se proceda hasta el infinito. Luego es necesario suponer una causa eficiente primera, que todos llaman Dios. Tercera vía: la contingencia o limitación en el existir. Nos encontramos con cosas que tienen posibilidad de existir y de dejar de existir, pues algunas se engendran y se corrompen. Ahora bien, lo que tiene posibilidad de no existir alguna vez no existe. De ahí que, si todas las cosas tuviesen esa posibilidad de no existir, alguna vez no habría existido nada, y por consiguiente ahora tampoco, pues de la nada no procede nada. Pero dado que ahora existe algo, es que no todas las cosas tienen posibilidad de existir y de no existir, que algo ha de ser necesario, y esto, en última instancia, es Dios. Cuarta vía: diversos grados de perfección en las cosas. Encontramos en este mundo cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos nobles, y otras cualidades así. Ahora bien, el más y el menos se dicen de cosas diversas según la diversa aproximación a lo que es máximo en ese orden. Por eso ha de haber algo que sea óptimo, nobilísimo, máximamente verdadero y, por consiguiente, máximo ser. Y como lo que es máximo en un género es causa de todo lo que se contiene bajo ese género, ha de haber un máximo ser causa de la bondad, de la verdad, de la nobleza y de las demás cualidades por el estilo, y es Dios. Quinta vía: el gobierno de las cosas. Vemos que algunas cosas que carecen de conocimiento,
esto es, los cuerpos naturales, obran con intención de fin. Ahora bien, las cosas que no tienen conocimiento no tienden a un fin si no son dirigidas por algún cognoscente e inteligente. Luego existe algún ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a un fin, que es lo que llamamos Dios. Juan Dances Scoto. Vida y obras. Nació hacia 1270. Muy pronto ingresó en la orden franciscana. Fue profesor de teología en Oxford, París y Colonia. Murió en Colonia en 1308. Sus obras más importantes son dos comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, Opus Oxoniense y la Reportata Parisiensia. Según Marx, Dances Scoto obligaba a predicar el materialismo incluso a la teología. Criticó acerbamente el tomismo. A diferencia de Tomás de Aquino, procuraba separar a la filosofía de la teología, demostraba la imposibilidad de una fundamentación racionalista de la idea de la creación a base de la nada y reconocía que la razón depende de la voluntad. Según Dances Scoto, Dios es la libertad absoluta. En la disputa medieval sobre los universales se atenía al nominalismo. Introdujo en la lógica el concepto de intención y fue el primero en oponer el significado concreto, término suyo, al abstracto. Filosofía de los siglos XIV y XV. Maestro Eckhart, 1260 a 1327. El nominalismo, Guillermo de Ockham, 1295 a 1349. Nicolás de Siuza, 1401 a 1461. Guillermo de Ockham. Nominalismo de Ockham. La única realidad existente es lo concreto, la cosa singular, no hay composición de materia y forma. Esto es lo que la ontología anterior vio como modos de ser sino modos de significar, al nosotros decir que Sócrates, Platón, Aristóteles son hombres no se quiere decir que haya una realidad universal superior a la individual y de la que participen todos los individuos, sino que, este término de hombre significa universalmente. Todo lo que existen son particulares, se niega la existencia de universales tanto de manera inminente en los particulares como trascendente fuera de tanto de entre fe y razón que poco a poco llevará a la separación entre filosofía, política, ciencia y arte entre otros, de la teología. Constituye una evolución del pensamiento medioevo. La navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla, suele ser la correcta cuando dos teorías tienen las mismas consecuencias se debe preferir la que tenga menor cantidad de entidades. Se aplica a casos prácticos y específicos, metiéndose dentro de los principios fundamentales de la filosofía de la escuela nominalista que opera sobre casos individualizados y empíricos. Reduccionismo metodológico y tiene características noseológicas y ontológicas. Noseológicos, razón ontológicas, estudio de la metafísica. Cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un fenómeno, la explicación completa más simple es preferible, es decir, no deben multiplicarse las entidades sin necesidad. Reflexiones del nominalismo. Dios no es un objeto de razón, puede llegar a ser conocido por nuestro entendimiento. Dios no es bueno ni malo por esencia, ni porque tuviera que serlo, sino por su voluntad. Las ideas son formas de coartar su libertad. No hay que suponer una pluralidad sin ser necesario.